Vamos a trabajar un poco con la interpretación que le vamos a dar a la transformada discreta de Fourier. Y entonces, como ustedes recuerdan, nuestra función original era una función periódica. Y entonces nosotros suponemos que esta se puede escribir en serie de Fourier. Digamos que la ponemos en serie de Fourier compleja. Pero nosotros sabemos que al ser de banda limitada, para el módulo de omega mayor que una frecuencia v, B, nosotros vamos a tener esta situación de que vamos a tener que los coeficientes, o en este caso la transformada de Fourier, los valores de este van a ser cero, lo cual nos hace pensar que este solo va a tener componentes de frecuencia que sean menores que B. Entonces, si nosotros tomamos el caso más básico, que sería el que está esto compuesto por funciones sinusoidales o senos o cosenos en este caso, entonces esto se podría escribir como una versión finita. Voy a poner acá desde n igual a menos n mayúscula hasta n mayúscula. Aquí le vamos a quitar menos 1, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener la transformada discreta y esta llegaba solo hasta menos 1. Para relacionarlo con esto, ¿verdad? Entonces aquí teníamos los C sub n, que lo voy a poner con un colocho aquí, porque ya habíamos utilizado C sub n para otra cosa. Y aquí vamos a utilizar e a la i omega n, que era omega n por t, así. Y entonces nosotros aquí podemos pensar en la versión de este C sub n, que era 1 partido el periodo por la integral, aquí puede ser de 0 a t, de la función por e a la i omega n t dt. Y entonces esto puede ser bien aproximado, si ustedes lo piensan, ¿verdad? Si nosotros partimos, aquí nosotros tenemos esto, aquí está la multiplicación, digamos que esa multiplicación hace una cosa así. Entonces nosotros podemos aproximarlo usando una suma de Riemann, como lo hacían ustedes en tiempos anteriores. Recuerden que esto solo es una interpretación, o es algo que ayuda a que sea más plausible el concepto de transformada discreta de Fourier, no es algo así como muy formal. Entonces yo hago la aproximación acá, y como suma de Riemann esto sería la suma desde que n es igual, voy a poner k, desde que k es igual a 1 hasta, aquí voy a usar 0 para variar, hasta n de los valores de la función evaluados en estos xk, en este caso serían los t sub k, que son los puntos en los que yo decido a sumar, y aquí serían e a la i omega n t sub k, voy a correr esto, por el delta de t sub k, así. Y entonces, si yo decido que los t sub k coincidan con los puntos de muestreo que yo ya extraje de mi suma, de mi función original de esta, entonces estos t sub k van a ser k veces por el periodo de muestreo que le puse t sub t, así. Y entonces resulta que aquí lo que vamos a tener es que estos f de t sub k no son otra cosa más que los x sub k, la sucesión asociada a la muestra que sacamos de la señal original. Así. Y entonces aquí nosotros podemos cambiar esto hacia acá. Y entonces, ¿quién sería mi delta t sub k? Pues mi delta t sub k sería el k más 1 por la frecuencia, el periodo de muestreo, menos k por el periodo de muestreo. O sea que esto, el delta t sería el periodo de muestreo. El delta t sub k sería el periodo de muestreo. Y entonces esto ya toma la siguiente forma. Entonces los C sub n que están acá se pueden aproximar como una suma desde k igual a 0 hasta n. Acá vamos a tener 1 partido t. Así. 1 partido t. Es una n. Acá vamos a tener las muestras, o la sucesión discreta, de la versión discreta asociada a la función original. Y esto que está acá va a ser e a la i. El omega n, recuerden que era 2pi partido n por, bueno, 2pi partido el periodo por n por el t sub k, que resulta que es k veces la frecuencia, perdón, el periodo de muestreo. Y entonces recordemos que el periodo de muestreo partido t, eso es 1 partido n. Y me falta también el delta t sub k.
Y entonces para el delta t sub k, aquí tengo el periodo de muestreo. Y entonces esto se convierte en periodo de muestreo dividido Esto que está acá, recordemos, eso es el número de muestras, o 1 partido el número de muestras. Eso es 1 partido n. Entonces tenemos desde k igual a 0 hasta n. Aquí tenemos los x sub k. Y aquí tenemos todo esto, periodo de muestreo dividido periodo, igual a número 1 partido el número de muestras. O sea que aquí tengo 2pi partido n por k. Y entonces hemos llegado a que estos c sub n se pueden hacer aproximadamente igual a los elementos de la transformada de Fourier dividido el n, así. Y entonces yo puedo aproximar mi señal, no es que vaya a quedar igual, pero va a quedar aproximada mi señal, como la suma desde que n es igual a menos n menos 1, sería menos n más 1, perdón. Acá sería n menos 1. Y aquí tendríamos 1 dividido n por xn por e a la i 2pi n, perdón, acá serían las frecuencias, acá eran omega nt, o sea que sí, aquí tendríamos, y aquí me faltó un negativo que iba en la integral, si no, no queda exactamente la transformada de Fourier. Recuerden que acá es negativo, negativo, negativo y negativo, solo un detalle que se me escapó ahí. Y ahora esto que está acá se transforma en e a la i 2pi n por n partido, aquí no vamos a tener esto, sino que vamos a tener 2pi partido el periodo por n por el t, aquí así. En este caso sí tenemos t, ¿verdad? Y entonces aquí debemos recordar que esta ecuación está muy relacionada. Si nosotros hacemos que en lugar de t coloquemos los puntos de muestreo, entonces lo que vamos a obtener de regreso son las muestras. Entonces aquí la relación entre las muestras y la transformada inversa de Fourier está perfectamente bien. Ahora con la señal solo tenemos una aproximación. Ahora aquí tenemos una propiedad importante acerca de esto, porque nosotros vamos a poder utilizar esto que está acá para poder usar simetría en este caso, porque vamos a tener una relación entre los xn y los x menos n. Hay una relación ahí que ustedes me van a decir, pero ahora por el momento vamos a recordar nosotros que estos c sub n, los c sub n originales, tenían una relación con los c sub n, o sea, el c menos n más bien, pongámoslo así, tenía relación con el c sub n conjugado. De forma que lo que yo estoy extrayendo de acá realmente es, si yo lo quiero escribir en forma de exponencial complejo, aquí tengo e a la i, vamos a poner omega nt para no hacer tanto, acá tengo c menos n, e a la menos i omega nt, es decir, acá voy a tener estos, y entonces cuando yo decida sumar estos, yo voy a tener acá que esto va a ser 2 veces la parte real del c sub n por e a la i omega nt, y entonces esto se puede escribir, si nosotros escribimos esto en forma polar, o sea, en forma de un ángulo de amplitud fase, o sea, ponemos e a la i phi sub n, esa es su forma polar, y aquí tenemos e a la i omega nt, entonces lo que vamos a tener acá va a ser 2 veces la amplitud, así, y si agregamos el partido n, vamos a poner el partido n también aquí, y por 1 partido n también, 2 partido n, entonces tenemos 2 veces la amplitud dividido n, y lo que vamos a tener acá es que como es la parte real, va a ser un coseno del omega nt más el phi sub n. El phi sub n, recuerden, el phi sub n va a ser igual al argumento del c sub n, o sea que esto va a ser aproximadamente igual al argumento de la componente enésima de la transformada discreta de Fourier. Y este a, que le voy a poner sub n también, este a sub n se puede aproximar como el módulo de este que está acá. Entonces el módulo y la fase juntos me van a describir
una aproximación a la señal original. Y veamos cómo efectivamente se logra bastante bien en el caso que hemos estudiado.